Bueno, pues estamos aquí con Mauro, director de The Slow Ahead. La primera pregunta va un poco por el proyecto, cómo te embarcas en esta película, y ¿es una película que tú buscas o es una que, digamos, te busca a ti o te encuentra ella a ti? Voy a contestar la primera parte Sí. primero, por hacerlo más o menos rápido. Supongo que el mundo de los barcos me ha atraído desde siempre. Yo nací en Barcelona y me pasé casi toda mi vida cerca del mar, y también, bueno, durante el año y también en los veranos, y veía estos barcos esperando así a lo lejos y me llamaba mucho la atención, ¿no? Me preguntaba cómo podía ser la vida ahí y por qué casi no sabíamos nada de cómo funcionan o de la gente que está allí. Y bueno, ese fue seguramente una primera razón. También descubrí más tarde que casi todo el transporte de mercancías del mundo se hace de esa manera, y que de estos barcos de los que no sabemos nada, de alguna manera aseguran la manera de vivir que tenemos aquí, ¿no? Luego, más tarde, en Chile, estaba esperando para hacer otra película como director de fotografía, y hubieron algunos problemas económicos y la película no se hizo. Y yo estuve varias semanas esperando en el puerto. Me hice amigo de unos marineros y me dijeron: venga, pues vente con nosotros al barco y así a ver si te gusta. Y me gustó mucho la situación, por muchas razones, pero sobre todo porque ellos estaban muy disponibles y muy entusiasmados con la idea de hacer una película. Sus familias casi no saben nada de ellos, y era una oportunidad para que se conociese un poco mejor su vida. Y para mí era una muy buena cosa, porque además de que ellos tenían muchas ganas de hacer la película, era una ocasión de poder estar mucho tiempo en el mismo lugar y aprender a conocerlos, entender cómo funciona el espacio, el tiempo y demás del sitio. Y además es un lugar en movimiento, ¿no? que siempre es una cosa muy interesante cinematográficamente. Hay una parte que no cambia, que puedes aprender a entender, y otra que sí que se mueve. Además de todo eso, yo llevaba un tiempo pensando en hacer una película sobre el movimiento, sobre algo que no puede parar nunca, ¿no? Es la propia vida, quizás el pensamiento de los hombres, no sé, el mundo no puede dejar de avanzar y de transformarse, y bueno, no es bueno ni malo, pero es particular. Sí. Y tenía ganas de hablar de eso. El barco me pareció un buen lugar para hablar. También has trabajado como director de fotografía en otras cintas antes de estar como Arrayanos de los Incisos. Un poco, si ves las dos cintas, puedes encontrar rasgos comunes en la forma de fotografiar. ¿Qué piensas que te hace más autor de esta película que de Arrayanos de Eloy, por ejemplo? ¿Qué es más tuya esa que...? Bueno, efectivamente, todas las películas que he hecho como director de fotografía, hay un grupo de ellas que las hemos hecho, vamos a decir, como en pequeña familia. Nos conocemos de hace muchos años de la escuela, y en todas ellas hay un denominador común, que es: se escribe un guión, se piensa en algunas ideas, pero luego realmente la película se encuentra en el rodaje y en el montaje. Son películas donde me dejan mucha libertad y donde hay una relación de confianza fuerte, y efectivamente es donde quizás puede surgir con más fuerza mi propia personalidad o mis gustos e intereses. Entonces sí, en Arrayanos, de hecho, de alguna manera como ya se entiende que hice algo más que mis funciones como director de fotografía, me pusieron como co-guionista, por ejemplo. Esto me ha pasado en otras películas, que me pongan como co-guionista, como co-director, porque estoy haciendo un poco más que mi... Y esto también pasa incluso en mi película. Por ejemplo, el montador que montó Arrayanos y ha montado mi película, yo también lo he puesto como co-guionista, porque creo que ha tenido un rol activo importante en la fabricación de la película. Esa sería la parte común, y además, como bien dices, yo tenía ganas de seguir experimentando algunas cosas que había empezado a encontrar en Arrayanos, y tenía ganas de seguir desarrollándolas en este mundo del barco. Un mundo que en principio es menos idílico, más duro y industrial, pero hasta qué punto también es fascinante y asombroso. Luego la cinta de Slow Ahead tiene su premiere en Locarno, ¿no? Y de hecho sale premiada de allí. ¿Crees que hay de alguna forma cierto antichauvinismo en los programadores de los festivales españoles que tienen que esperar que festivales internacionales como Locarno o Rotterdam confirmen que esa película de verdad vale para entonces traerla a los festivales españoles? ¿Cree que hay quizás cierta desconfianza en vamos a esperar a que nos lo confirmen otras personas y ya decidimos, no sé? Es una pregunta complicada. Supongo que hay muchas tipologías de programadores y de directores de festivales, y al igual que críticos y espectadores. Personas que supongo que, bueno, que quizás son capaces de pensar más, suena un poco mal decirlo, pero que piensan quizás más por sí mismas,
que son capaces de reconocer lo bueno, lo singular o auténtico, aunque nadie lo haya dicho, y otros que efectivamente parece que requieren de la opinión como de grandes instancias para afirmar que algo es bueno o malo, ¿no? Eso creo que es así. Sí. Luego la cinta, bueno, en realidad cualquier película pienso que siempre está caminando por el filo de una navaja, de alguna forma. Entonces tu cinta es muy interesante porque es una retórica entre imágenes que desde la forma ya intuyen una ideología o un sentimiento político o una propuesta en el barco, lo industrial, el capitalismo, pero sí que caminan que tienen ese peligro de convertirse en una cinta de postales, que es un peligro que siempre ocurre con cualquier película que trabaja en lo abstracto, en los colores, en las formas y no tanto en la narrativa. ¿Cómo te enfrentas desde el montaje o desde la fotografía a ese doble peligro de querer contar lo que quieres con esas imágenes, de la abstracción materializarlo en imágenes y esquivar ese peligro de que se acaba convirtiendo en algo vacío, algo que no cuenta lo que tú querías? Está bien que lo digas, porque de hecho a veces me molesta cuando se utiliza la etiqueta experimental para definir mi película. A mí me encanta el cine. Bueno, de pronto no me gustan mucho las etiquetas. Voy a hacer una pequeña deriva antes de contestar a la... a veces la ponen como una película documental, a veces como de ficción, a veces la ponen como experimental, a veces la ponen... Cada uno dice un poco lo que quiere. Y en el fondo todas estas etiquetas muchas veces no significan gran cosa, no son una manera de protegernos o de medio definirnos a través de palabras que se quedan muy cortas respecto a la complejidad de... Entonces me molesta cuando se usa la palabra experimental porque parece que estemos hablando de una especie de juego formal o estético desligado de lo humano, ¿no? Y mi película, el motor o esta película para mí no tendría interés si no estuviera lo humano. No solamente lo humano, no hablo solo de los marineros que están ahí y este viaje que propone la película de la máquina al hombre, sino también lo humano a través mío. Creo que es muy claro que todo lo que se está viendo ahí es la mirada de alguien sobre una realidad, ¿no? No me formulaba la pregunta de, ¿cómo hacer para no hacer cartas postales? No, como ya creo que en el momento que lo estoy haciendo me pongo en tal estado de disponibilidad para que pasen cosas. O sea, estoy en un estado de vulnerabilidad y de fragilidad fuerte y estoy viviendo las cosas de manera muy intensa mientras las hago. Entonces, creo que ya de alguna manera es imposible que sea superficial, porque yo estoy ya en un estado. O sea, mi cine tiene mucho que ver con ponerse en un estado. Y luego ya, para acabar, rescatando también esa pregunta que te hacía sobre Arrayanos y demás, ¿por qué piensas que cuando hablamos de eso, de cintas como Arrayanos o otras cintas del cinema nuevo, hablamos del cinema nuevo galego, y cuando venimos a Barcelona todo es tan heterogéneo, tan inclasificable y no hay todo, cuando también se podrían encontrar quizás unos rasgos identitarios, pero no, aquí todo es diverso y no hay un nuevo cine catalán? Es verdad que es curioso, lo del nuevo cine gallego es un fenómeno curioso. Yo he hecho casi todas las películas del nuevo cine gallego como fotógrafo. Bueno, casi todas no, pero la mitad quizás. Gaspar Hauser, ahora Las Mimosas, Arrayanos, en fin. Y conozco muy bien a todos ellos, son amigos míos. Y antes de que se creara este grupo, se conocían más, algunos se conocían más, menos, pero jamás pensaron en hacer un movimiento común, ni siquiera sabían que los otros estaban haciendo películas que también estaban bien. Es algo de lo que ha surgido después a través de los medios de comunicación y que también está muy bien, porque como figuras individuales sería mucho más difícil. Entonces, por un lado, sí se da una casualidad y es que un grupo de gente empieza a hacer cosas que están bien a la vez, pero sin haber definido un territorio ni nada muy común, y de repente surge esa idea del... El que ha tenido más peso así los últimos años es un poco Albert Serra. Y Albert Serra es el que él mismo se reivindica como una figura solitaria, libre, y le encanta jugar ese juego y me parece muy bien. Entonces, él que hubiera podido ser el portavoz de todo esto se ha desvinculado y se reivindica como figura libre y sola. Y a partir de ahí pues hay hay algunas personas... pero no sé, es difícil decir. Está, por ejemplo, Andrés, que me gusta, que es un amigo mío, me cae muy bien, pero él ya estaba haciendo películas también hacía tiempo, es de Venezuela, un poco raro también. Ahora estoy yo, que nací aquí, pero estoy trabajando siempre en 1000 sitios diferentes. Es difícil. Quizás no ha salido tan claramente un grupo así a la vez, quizás, no sé. Y luego son estrategias comerciales, no sé, aquí a lo mejor quizás están más unidos en Galicia, no sé. Los medios. Pues nada, muchas gracias por dedicarnos este ratito y suerte. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien.